Hola, un muy cordial saludo, hermanitos de mi querida iglesia Es por Fe en Moncada y Raichak. Espero que hayan pasado un muy buen fin de año y hoy tengo el privilegio de dirigirme a todos vosotros con una palabra para principio de año. Y cuando estamos principiando un año nuevo, todavía estamos recordando el viejo. Claro que nos ponemos a reflexionar sobre qué pasó y lo que pasará. El año pasado, el 2020, ha sido uno de los años de más desafío para la gran mayoría de nosotros, y especialmente a nivel de iglesia y de cristianos hemos tenido que reevaluar nuestros paradigmas, reevaluar nuestra manera de cómo vivimos y cómo vemos y proyectamos iglesia. Y yo pienso de que ha sido un año muy bueno a pesar de todo lo duro y lo difícil que ha pasado. Algunos hemos perdido amistades debido a COVID que han muerto, y otros han pasado crisis tremendas. Yo acabo de acompañar a un amigo mío alemán, un muy buen amigo, un consejero para mi vida también, que le pegó COVID-19 y estaba a punto de morir. Y estuvimos orando por él, y gracias a Dios que a última hora ya Dios intervino y no se murió. Pero ha sido un año interesante porque realmente muchos hemos tenido que volver a considerar cuáles son realmente las bases de nuestra fe, en qué nos fundamos, cuáles son los cimientos sobre los cuales estamos parados, y para realmente pensar qué es lo que Dios quiere decirme a mí a través de todo eso, y qué está hablando Dios a la iglesia. Yo no tengo todas las respuestas, mas sin embargo yo pienso de que una de las cosas que nunca debemos dejar de hacer es aquello por lo cual hemos sido llamados por nuestro Señor, y eso es proclamar el Evangelio de Jesucristo de cualquier manera que Dios nos dé oportunidad de hacerlo. Entonces hoy quiero nada más referirme a un versículo en la Biblia que para mí es algo que Dios me dio para vosotros y también para mí. Está en 1 Corintios 15, 58. Y dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este versículo concluye un capítulo muy importante, un capítulo central en todo el Nuevo Testamento, porque en el capítulo 15 de Corintios se nos ponen las bases de nuestra fe en cierta manera. Y a veces es necesario recordar que la base de nuestra fe no es un sistema religioso, no es algo que alguien haya venido a inventarse, no es algo que la iglesia histórica haya decidido formular o articular en palabras o en dogmas o en enseñanzas, ¿no? La base de nuestra fe es el hecho histórico de la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Ahora, si yo creo en Jesús y si yo creo en la resurrección o no, eso no cambia el hecho de la resurrección. Y la resurrección de Jesucristo no fue cumplimiento de algo teórico, sino que la resurrección de Jesucristo tomó lugar en tiempo, en espacio, y es uno de los hechos mejor confirmados de la historia antigua del mundo. Para una predicación para Semana Santa hace unos años volví a estudiar de lo que dicen los teólogos y los historiadores respecto a la vida, la crucifixión y la resurrección de Cristo, porque realmente la resurrección de Jesucristo es el punto central. Si Jesús no murió y resucitó,
dice Pablo en este capítulo 15 de 1 Corintios, nuestra fe es vana. O sea que mejor vamos a tomar y a comer y a disfrutar la vida, porque si Jesús no resucitó como hecho histórico de los muertos, entonces la fe cristiana no tiene absolutamente ningún valor, ningún sentido, es completamente ridícula. Y la discusión de que si Jesús resucitó o no, si lo creo o no, es algo realmente que no es nada religioso. En mis estudios sobre este tema encontré citas de teólogos ateos. Solamente imaginaos eso, teólogos ateos, quienes confirman de que la crucifixión y también la resurrección de Jesucristo son hechos históricos que son prácticamente irrefutables. Aquí está hablando un hombre, es un teólogo alemán, por supuesto, que ni cree en Jesús como nosotros creemos en Él como Señor y Salvador, pero él dice que estudiando lo histórico, los datos históricos, uno no puede llegar a otra conclusión que esta. Jesucristo definitivamente resucitó de los muertos, y la fe cristiana, por lo tanto, no es una fe en algún sistema de creencias, no es una fe que está basado en doctrinas, en enseñanzas, en teología, ¿no? La fe cristiana está basada en algo que pasó como hecho. Y eso es algo muy importante de recordar. Bueno, yo personalmente, mi conversión, y una vez os conté mi testimonio a grandes rasgos, desde que yo entendí de que Dios realmente se hizo hombre y vino aquí a morir por mí para quitar mi vida, para quitar mis pecados y darme la oportunidad de tener una vida y un sentido en la vida nuevo. Yo no he podido vivir de otra forma que dedicar la totalidad de mi vida a lo que aquí en nuestro versículo se le llama la obra del Señor. Esa fue mi conclusión, porque yo dije que si esto de verdad es cierto, de que Dios se hizo hombre para salvarme a mí, yo no puedo seguir viviendo para mis propios fines, para mis propios sueños, para mis propios deseos. Yo tengo, no por fuerza, sino por convicción propia, por agradecimiento, por conclusión lógica, yo tengo que dedicar mi vida a este Cristo. Y lo grande del asunto es de que la promesa para los que hemos decidido vivir de esta forma, y no necesariamente uno tiene que ser un pastor o predicador o líder de una iglesia o misionero para hacerlo, es algo que no hay para dónde. Realmente la promesa es de que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas aquellas cosas por las cuales la gente se vuelve loca en el mundo, nos viene de añadidura. O sea que si hemos entendido esta prioridad en nuestra vida, es realmente Dios vive en otro sistema económico que nosotros. Nosotros pensamos que dependemos de la economía mundial y no, porque realmente este año para mi esposa y para mí económicamente ha sido uno de los mejores años. A pesar de COVID-19, a pesar de que no pude realizar ni un solo viaje a otro país, a pesar de todo lo que haya pasado, las limitaciones, los confinamientos, ha sido económicamente para nosotros ha sido un año más que bendecido. ¿Por qué? Porque nosotros realmente jugamos en otra liga. Si realmente hemos entendido de que servimos a la obra del Señor y si nos dedicamos
de full, dirían en Guatemala, a ver de que el reino de Dios sea promovido en y a través de nuestras vidas, también podemos esperar de que Dios se ocupe de las otras cosas, las cuales realmente requieren muchas veces mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero Dios tiene otro tipo de sistema. Y por eso Pablo, al concluir este capítulo 15, él exhorta a todos los hermanos, no está exhortando a los líderes de la iglesia, ni a los pastores y profetas y todos aquellos, no, está exhortando a todos los hermanos de que por favor, hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No, lo que hacemos para el Señor y en el Señor es porque Él vive. Él murió y resucitó y está vivo y vendrá otra vez. Nuestra vida realmente se realiza en lo que Cristo hizo por nosotros, en lo que ahora nosotros decidimos hacer en conclusión a este hecho y en la expectativa de que un día va a haber otra dimensión de vida en la venida de Cristo. No importa cuándo sea. La exhortación de Pablo es a todos los que hayan decidido seguir a Jesucristo como el Señor y Salvador. Y la primera exhortación es: estad firmes y constantes. Estudiando estas palabras, son sinónimas en cierta manera, y firmeza es algo de que tú estás bien asentado, bien claro, bien arraigado en donde estás en tu fe. O sea, de que a ti no te pueden hacer tambalear en tus convicciones muy profundas. Tú tienes raíces bien hechas. Y si vienen vientos de doctrinas y de nuevas ideas, tú estás consciente de estas cosas, pero no te van a hacer tumbar, no te van a hacer caer o vacilar, o no te vas a debilitar en eso. La firmeza es algo que tiene que crecer, pero la firmeza no es algo que crece a nivel teórico, sino que crece a nivel de que tú has llegado a concluir lo correcto respecto a tu nueva identidad, a la voluntad de Dios para tu vida ahorita donde estés, y que tú sabes de que estás viviendo en la voluntad de Dios en lo que ahorita estés haciendo. No importa qué hagas, pero tú estás bien claro de que eso lo que estoy haciendo en este tiempo es la voluntad de Dios para mi vida. Si tienes esta convicción, tienes esta firmeza. Y constantes en griego realmente quiere decir inmovibles. Eso es una palabra que no se puede mover fácilmente. Quiere decir que no te pueden engañar con ideas fantásticas o con doctrinas espectaculares. Tú no vas atrás de cualquier viento y movimiento que se esté presentando en el cuerpo de Cristo. Y sabéis que en cierta manera es bueno de que ya no podemos viajar tanto a conferencias, porque eso realmente nos impulsa a vivir con lo que verdaderamente tenemos adentro del corazón. Porque a veces las conferencias, las reuniones grandes de cristianos tienen este efecto de muy emocional, de que uno regresa, hoy sí voy a ganar el mundo para Cristo, y con el tiempo va bajando la emoción y uno regresa a la vida cotidiana, y allá realmente está el desafío. Entonces, estad firmes y constantes se refiere a cuáles son las convicciones en tu vida que no pueden ser removidas por nada y por nadie. Y aunque se te mueran todos en tu familia, y aunque se descomponga el mundo completo, y aunque te ganes el gordo, o ya se ganó, no me di cuenta,
tus convicciones van a seguir las mismas. Tú no vas a cambiar por circunstancias, porque tú sabes quién eres, tú sabes qué tienes y tú sabes a lo cual Dios te ha llamado en el contexto de vida que estás llevando. O estás cambiando a cada rato. Si estás un día sí, un día no, un día si quieres servir a Dios y otro día no tanto. No, ¿cuál es la convicción profunda de tu vida? ¿Qué es lo que realmente te impulsa a vivir en la obra del Señor? ¿Qué convicciones realmente son el fundamento de tu vida cristiana? El emocionalismo que se da mucho en iglesias latinas también, pero también en españolas y de vez en cuando hasta en alemanas. El emocionalismo es bonito, pero no cambia a nadie. Porque lo que realmente hace que seamos personas de impacto en nuestro contexto de vida son nuestras convicciones, la estabilidad de nuestras convicciones también en tiempos de adversidad, en tiempos cuando se nos van a llevar la contraria, y seguramente que vendrán tiempos relacionados también a la pandemia en que algunos de nosotros tendremos que tomar decisiones fuertes también los líderes de las iglesias por quienes yo oro mucho es que Dios les dé sabiduría de cómo quiere Dios que realicemos iglesia en este contexto tan difícil. Pero la iglesia sigue. La Biblia dice aquí en 1 Corintios 15, 58 que si estamos firmes y constantes en lo que realmente creemos, lo próximo sería que debería haber un desarrollo de crecimiento en la obra del Señor siempre. Miren cuánto movimiento en estas palabras. Creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo usa una palabra en griego que habla de sobreabundancia. O sea que abundemos, que haya más y más y más, que haya un progreso realmente visible y contable en lo que es la obra del Señor siempre. Quiere decir que la obra del Señor debería ser la primera prioridad en mi vida. ¿Qué es la obra del Señor? La obra del Señor es un término que se usa en el Nuevo Testamento frecuentemente relacionado a la propagación del reino de Dios. O sea que todo lo que hacemos con tal de que el evangelio sea predicado, que el reino de Dios sea avanzado, de que la iglesia esté creciendo, que se esté multiplicando, que se estén ganando personas para la fe cristiana, misiones, no importa. La cosa es que hagamos lo que hagamos para el Señor y que sirva para la obra del Señor. Nuestro dinero es un recurso que deberíamos invertir en la obra del Señor y no solamente para cubrir nuestras necesidades personales. Pero ya lo mencioné al principio, que la economía del reino de Dios es una muy distinta. La obra del Señor debe ser algo que me motiva todos los días. ¿Qué puedo yo hacer para que la obra del Señor crezca pero más que todo a través de mi vida? ¿Estoy involucrado en algo que hace crecer la obra del Señor? Y no me digas pero yo qué voy a hacer, yo tengo que trabajar, y me canso mucho yendo al trabajo y regresando, pero la obra del Señor es de 24 horas, es de 7 días a la semana, porque allá donde Dios te ha puesto, tú puedes y tú debes realizar la obra del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor? En primer lugar, tú eres luz y tú eres sal. Y si tienes oportunidad de hablar o de actuar como un cristiano, de que se reconozca, pues hazlo, porque Dios te ha puesto donde te ha puesto, porque
a ti te envió a este lugar, sea en tu trabajo, sea tú en tu vecindario, en tu barrio, sea en tu iglesia, sea en tu familia. ¿Qué estás haciendo tú para que la obra del Señor está creciendo en toda situación? Y yo pienso de que aquí necesitamos reconocer que la obra del Señor nunca debería ser algo que hagamos a la fuerza, o por obligación, o por mala conciencia, o porque alguien nos dice que lo tenemos que hacer y nos ordenan. No, la obra del Señor debería ser la motivación natural del corazón de un cristiano. Yo debería estar pensando no a la fuerza de que qué puedo hacer para avanzar el reino de Dios, sino que ese debe ser mi estilo de vida. Pero la obra del Señor también implica una cosa que es muy importante, y allá hemos cometido errores toditos, y yo tal vez en primer lugar. La obra del Señor es la obra del Señor, y por eso al final del versículo Pablo dice, como para repetir, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea que la obra del Señor, el trabajo en el Señor, implica de que el que decida cuál es la obra que realizamos debe ser el Señor y no yo. Y aquí creo yo, hemos cometido errores porque hemos interpretado la obra del Señor de una forma tal vez diferente como Jesús la interpretaría. La Biblia nos dice claramente de que el cristianismo debe ser una fe que está basado en la revelación de la voluntad de Dios a sus hijos y la obediencia correspondiente de los hijos de Dios a esta voluntad de Dios. En Efesios 2:10 leemos de que Dios ha preparado las obras en las cuales debemos andar de antemano. Quiere decir que Dios ya tiene de antemano preparado obras que cada uno de nosotros, que cada uno de los hermanos amados míos puede realizar. Pero ¿cómo puedes tú saber qué es la obra del Señor y cuál sería mi idea de la obra del Señor? Yo creo de que una de las lecciones principales de COVID-19 ha sido de que todos nos preguntemos, ¿estoy yo haciendo la obra del Señor o estoy haciendo la obra mía? Y yo le pongo el título obra del Señor. ¿Cómo puedo llegar a saber que estoy realmente avanzando el reino de Dios? ¿Has sentido a veces de que tu trabajo en el Señor ha sido en vano? ¿Que has trabajado y el fruto ha sido casi nada o peor, negativo? Yo a veces tengo estas tentaciones de pensar de que debería estar haciendo lo que estoy haciendo porque a veces me desanimo. Y entonces yo tengo que recordar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Yo pienso que un cristiano, que por definición es una oveja del Señor que oye la voz de su pastor y que le sigue y le obedece, un cristiano debería hacer lo que el Señor le ha dicho. ¿Estás haciendo lo que el Señor te ha dicho? Entonces no te preocupes de los resultados, no te preocupes de opiniones de otros, no te preocupes de nada ni de nadie. Hazlo y tranquilo. Pero si Dios no te ha dicho nada y estás haciendo obras porque tienes una mala conciencia, porque todos los demás están haciendo algo, pero tú no, estás actuando mal porque ya no estás haciendo la obra del Señor, sino que estás trabajando con tal de ganarte puntos con el Señor por tu esfuerzo humano. Miren, cuando dice aquí, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no solo está hablando de una actividad. La palabra trabajo es una palabra en griego, kopos, que significa cansarte. Cansarte hasta agotamiento.
O sea que la obra del Señor, y aunque es la voluntad del Señor, nos puede agobiar. Yo tengo momentos, unas 2 veces al año, tengo momentos en que realmente necesito descansar porque siento de que he trabajado mucho. Pero si ha sido la voluntad de Dios de que me canse mucho, amén. La gloria sea para su nombre. Pero si yo me he agobiado y se me he cansado haciendo la obra mía, pero que realmente no es la obra del Señor, entonces mi agobiamiento, mi cansancio, disculpad mi español, mi cansancio ha sido en vano. Nosotros podemos trabajar en vano si nosotros decidimos cuál debe ser la obra del Señor y si no dejamos al Señor decidir cuál es la obra que debemos realizar. Según la palabra de Dios, nadie en el reino de Dios, ningún cristiano, se va a tener que cansar sobremanera. Nadie va a tener que cargar más de lo que es capaz de cargar. Dios no pide a nadie más de lo que puede realizar. Eso es lógico, eso es algo completamente claro en la palabra de Dios. Pero la Biblia habla también de que uno puede pensar que está haciendo la obra de Dios cuando realmente solo está siguiendo sus propios pensamientos y siguiendo motivaciones que no son sanas. ¿Cuáles motivaciones no son sanas? La mala conciencia. Ay, es que no, ya tengo días de no haber leído la Biblia y ahora lees la Biblia porque tienes una mala conciencia. ¿Será bendecido? Lo dudo. Es que ya tengo tiempo de no pensar de que a quién podría testificar y vas a testificar a la fuerza y la otra persona seguramente lo va a sentir. No, la pregunta, la clave del cristianismo es de que estamos hablando de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado, un Cristo que todavía es nuestro pastor y que todavía quiere y puede hablarnos, y si nos puede hablar lo podemos oír, y si le podemos oír le podemos obedecer. Y entonces en esta relación entre Jesús y sus hijos, allá se realiza en el Señor la obra del Señor, y esto es algo que nunca, dice la palabra, va a estar en vano. Es vacío de fruto, diría el griego aquí. Así que la pregunta, y yo pienso que eso es algo bueno para pensar para el año que estamos iniciando. ¿Estoy dispuesto a preguntar a Jesús si realmente estoy haciendo su obra o si estoy haciendo mi idea de su obra? O peor, si estoy haciendo la obra de Jesús que alguien me ha dicho que debería hacer, aunque yo no tengo ni la convicción de hacerlo. Yo, siendo pastor, habiendo sido pastor, sé que hemos puesto a personas a trabajar en áreas de la iglesia que no tenían nada, ni talento, ni deseo, pero no había otro quien lo hiciera. Esas son cosas que deberíamos evitar. Necesitamos volver a reconocer de que si Jesucristo está vivo y está resucitado, y si nosotros tenemos bien afirmadas nuestras convicciones de corazón, si estamos estables, entonces nuestro crecimiento no es en hacer más y más, sino el crecimiento de la obra del Señor es conocer más y más exacto lo que Él dice para que yo lo haga. Y si yo digo si yo hago lo que Él dice, yo me puedo cansar, yo puedo cansarme mucho, pero no va a ser en vano mi cansancio, mi esfuerzo y mi trabajo. Yo para este año que entra, yo os deseo de todo mi corazón que haya un crecimiento en la sensibilidad a lo que dice Jesús, a la voz de nuestro pastor, y que sepamos exactamente cuál es su voluntad y que estemos, como dice Juan 12:26, que si servimos a Dios, que estemos donde Jesús esté.
y que no esperemos que Jesús esté donde nosotros estemos, porque Él es el Señor, Él es el pastor y nosotros somos sus ovejas. La voz de Dios os guíe en este año. Os bendigo y os saludo con todo mi corazón desde mi casa en Alemania.